Entonces hay todavía insuficiencias, hay todavía vacíos y esperamos pues que esto sea atendido. Nicolás, una vez más nuestro agradecimiento por permitir que el magisterio esté frente al público y a ellos todo nuestro reconocimiento. Lucio, ¿cómo podrías resumir? Tú has escuchado a las 3 horas hablando a Dina Boluarte y qué es lo que te ha quedado en limpio al final de ese extensísimo discurso. Para nosotros preliminarmente, porque el análisis final lo vamos a tener en nuestra Asamblea Nacional el 4 y 5 de agosto, un tema es que ha faltado coherencia en el sentido de que hubiera sido coherente asumir los pasivos y activos del presidente y el gobierno anterior, del cual se ha sido parte y no se ha reconocido. Dos, se ha persistido en un comportamiento que no sintoniza con lo que la población en su gran mayoría plantea, en el sentido de un hartazgo, un cansancio, un malestar latente que está esperando, creo, la oportunidad y el nivel mayor y último de organización para manifestarse de manera contundente. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque todo el discurso ha significado desconocer que hay repetidas encuestas que establecen un porcentaje de rechazo muy elevado hacia el Ejecutivo, hacia el Legislativo, y que en nuestro entender obligaría a darle una salida política a este tema político. Y lo que se ha hecho es desarrollar todo un discurso que al contrario establece que hasta el 2026 son las metas que se establecen. Lo tercero es que hay temas, creo, nacionales que son preocupantes, del alza del costo de vida, que no se señala, no se reconoce, y es incesante, es continuo. Lo otro, el tema de inseguridad ciudadana, ¿no? Se dan cifras, se señala que se han desactivado bandas, pero mira los noticieros de la mañana, por un celular prácticamente acribillan a la gente, y es un tema que no tiene una respuesta contundente de parte del Estado y debe darse. Lo último en el tema nacional es que la presidenta ha dejado un gran vacío cuando no ha sido clara en señalar el respeto y subordinamiento a la Constitución, que establece para un tema transversal en el país, la educación, el 6% del PBI. Y en el tema educación, creo que hay grandes ausencias, no se ha dicho nada del tema infraestructura, que según el Ministerio de Educación es un eje central, porque hay 152.000 millones y no se señala de qué manera esto va a ir reduciéndose o de qué manera se va a establecer un elemento básico que signifique pues garantía de que esta infraestructura está siendo atendida. No se ha dicho nada sobre herramientas tecnológicas, no se ha dicho nada sobre el tema acceso a la educación, en el cual miles de alumnos no entran al sistema justamente porque del Estado no hay un esfuerzo adecuado para incorporarlos. Y lo que también se ha señalado es ratificar acuerdos que se ha desarrollado con el SUTET en la negociación colectiva. Uno estratégico, consideramos, es el asegurar, afirmar, ratificar que la educación sigue siendo responsabilidad del Estado y que la privatización o municipalización no va a ser una política que desarrolle el sistema rector. Y esto para nosotros es sustantivo y significa pues una motivación para seguir presionando y exigiendo que así sea, porque en nuestro convencimiento el Estado nunca puede desentenderse de algunas responsabilidades: salud, educación, seguridad y previsión social. Entonces hay todavía insuficiencias, hay todavía vacíos, y esperamos pues que esto sea atendido. No, claro. Yo acabo de recordarme, me pasaron hace unos días una vieja entrevista que le hice a don Fernando Belaúnde Terry, que cuando se estaba produciendo en el debate, acababa de ser electo Fujimori, todavía no había ocurrido el golpe del 5 de abril, y se discutía en el Congreso modificaciones importantes a la educación pública, recortes a la educación pública. Y Fernando Belaúnde hace en esa entrevista una defensa que es una de las más consistentes que he escuchado a la educación pública, no solo como la posibilidad, es decir, como la democratización, ¿no?, de las oportunidades, sino da como ejemplo del valor de la educación pública al propio Alberto Fujimori. Él dice, Alberto Fujimori es presidente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y en qué colegio estudió? En el Alfonso Ugarte, que era un colegio público. ¿Ya? ¿Y en qué universidad estudió? En la Universidad Agraria, que era una universidad pública. ¿Y dónde ha sido maestro? En la Universidad Agraria, que es una universidad pública. Entonces,
si un hombre que ha llegado a ser presidente viene de la educación pública, quiere decir que si se le ponen los recursos, la educación pública, ¿no?, tiene un valor extraordinario en sociedades como la nuestra. Es decir, el problema es que algunos de los herederos de Fernando Belaúnde se han olvidado de ese discurso, ¿no? Creo que todos los que han tenido capacidad de decisión y han sido gobierno se han olvidado de la educación pública. Todas, siempre lo hemos dicho, todas las naciones que en el mundo evidencian desarrollo y progreso han tenido como pilar central, eje fundamental, la educación. Y han tenido mirada de prioridad para justamente este sector. En el país, lamentablemente, decimos, es un tema estructural, es un tema histórico. La educación no ha sido vista con centralidad, sino con desatención. Y por eso es la acumulación de los grandes problemas que existen en el sector y que son preocupación nuestra. Para usted, no solamente es el tema reivindicativo, fundamentalmente es el tema de la educación. Y la educación pasa por infraestructura, pasa por calidad, pasa por alimentación, claro, herramientas tecnológicas, es que no hay, capacitaciones. Es decir, a mí lo que me llama la atención, porque hemos ido avanzando, yo he preguntado casi a cada ministro de Educación cómo va el tema del déficit de infraestructura educativa, y lo que uno podría esperar es que la cifra del déficit vaya disminuyendo, y lo que ha ocurrido es absolutamente lo contrario. Es decir, en un momento hablábamos con el ministro Alfaro, Daniel Alfaro, de que el déficit era de 100.000 millones de soles. Claro. Al último ministro de Educación que he tenido la oportunidad de preguntarle, me dijo que eran 154.000 millones de soles. Así es. O sea que en unos pocos años hemos aumentado de una manera pero exponencial el déficit, ¿no? Y ese detalle, sin considerar la alimentación, sin considerar ahí estamos hablando etcétera, puramente de... Ese solo detalle, que es un problema central en educación, ha sido el resultado de una desatención, una acumulación. Claro, acumulación de abandono. Postergación. O sea, de año tras año no haber hecho lo que tenía que hacerse. La educación ha sido motivo de demagogia, motivo de propuesta electoral, pero cuando se ha estado en el gobierno se ha abandonado. Ahora, esa mirada es la que exigimos, debe ser distinta para poder en futuro hablar de una educación diferente, una educación de calidad a la que todos aspiramos. Claro, pero el tema, Lucio, es que yo hasta ahora no escucho una respuesta. Es decir, ¿qué vamos a hacer para...? O sea, ya sabemos que el déficit es de 154.000 millones de soles. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer para resolverla? El discurso... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a... 30 años vamos a demorar? O sea... Mira, desde el 2021 se produjo una reforma constitucional que asegura en el artículo 16 o establece como mandato imperativo destinar el 6% del PBI para educación, que permitiría, teniendo mayor presupuesto, abordar los grandes problemas. ¿Y quiénes lo desatienden? El mismo Ejecutivo y el mismo Congreso de la República. Por eso vale la oportunidad para decirle a la Presidenta de la República, acredita con hechos, con la práctica misma, que tienes una mirada de atención para la educación, planteando desde el Ejecutivo esa propuesta al Congreso de la República, donde se consigne 6% del PBI para educación, como se ha suscrito en la negociación colectiva. Ese hecho va a demostrar que se cambia la historia, hay una variación en la mirada hacia educación y se está pretendiendo ahora, con mayor presupuesto, enfrentar esos grandes problemas y reducirlos. Y ahí definitivamente el SUTET y el Magisterio va a asumir un papel muy activo para efecto de defender y asegurar esa lucha contra los problemas que la educación tiene. Ahora, el gobierno ha hablado Dina Boluarte ha hablado de la convocatoria al acuerdo nacional, ha hablado de la necesidad de un diálogo que lamentablemente no ha existido todos estos meses, y ha dicho que se va a convocar al acuerdo nacional, pero lo que llama la atención es que la propia presidenta tenía en sus manos, porque ella es la que debe convocar y no lo ha convocado, es decir, la última vez que hubo reunión del Acuerdo Nacional se levantó a raíz de las muertes en Ayacucho. Una de las sugerencias en el Acuerdo Nacional ha sido, por ejemplo, con relación al avance tecnológico, canastas tecnológicas en las instituciones educativas. Y ha terminado como recomendación hace algunos años y hasta ahora no se concreta. Desde el año 2002 que funciona el Acuerdo Nacional, planteaba un incremento progresivo, anual para la educación, que nunca se respetó. Y si hoy se plantea convocar ese acuerdo nacional y asegurar que el diálogo sea un motor o la divisa de este gobierno, yo creo que al margen del discurso lo fundamental va a ser la acción, lo fundamental va a ser la práctica que acredite que lo que se dice es coherente con lo que se hace. Entonces, que haya acuerdo nacional, pero que sus acuerdos se implementen y sea una decisión que deba asumir el Estado. Ahora, el tema...
se lo decía a Jorge Chávez, que era este ministro de Defensa, se convoca al acuerdo nacional. Es casi, es decir, como que 2 y 2 son 4, que va a haber 2 temas. El primero, la investigación independiente y severa con respecto a las responsabilidades de las muertes de diciembre y enero. Y en segundo lugar, el adelanto de elecciones. O sea, yo he estado revisando las listas de todos los que normalmente asisten al acuerdo nacional y la mayoría plantean el adelanto de elecciones. Entonces, ¿qué se va a hacer el gobierno con eso? Chávez, ¿qué te ha dicho? Vamos a escuchar. Ahí hay 2 temas, Nicolás. En el discurso presidencial, la ministra, al presidente de la República, ha señalado y expresado disculpas a la población, pero no ha afirmado la necesidad de asegurar una investigación pronta y acelerada que determine responsabilidades. Eso es sustantivo. Y con respecto a este tema de elecciones y constitución, nosotros hemos desarrollado una propuesta y vamos a ser coherentes en ese sentido. Consideramos que es la misma Constitución la que plantea el referéndum constitucional como mecanismo a través del cual la población se manifieste y determine si este cambio debe ser parcial o total. Y que esto debe desarrollarse en un marco de discusión, de debate, para determinar esta necesidad de sí o no. Por ejemplo, en educación. Uno revisa el artículo 13 al 19 y encuentra que la educación, lejos de ser asumida como responsabilidad del Estado, lo que hace es promocionar y buscar la manera de potenciar la educación privada y buscar que el Estado se desentienda de la educación pública. Eso es en la Constitución. Y siendo un Estado que tiene responsabilidades de las cuales no se puede sustraer, nos parece un error. Y nosotros desde el sector de educación planteamos que esos artículos deben ser cambiados. Y ahora, la discusión es, el problema es que se ha pervertido mucho el concepto de la Asamblea Constituyente, porque cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori y Valentín Paniagua constituye esta comisión encargada de la revisión del asunto constitucional, la conclusión tal vez más importante es que había que, digamos, tomar elementos de la Constitución del 79 y recoger las del 93, pero terminar este proceso en una asamblea constituyente. Y eso lo proponían los que hoy se oponen a una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque la asamblea constituyente se ha convertido en la asamblea constituyente de Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Donde el señor Cerrón pretende imponernos a todos los pegados su ideología. Está loco, ¿no es cierto? De eso no se trata en una asamblea constituyente. Hoy encontramos un sector que nosotros antes veíamos, decía y asumía que la Constitución tenía que ser reformada en algunos capítulos. Hoy los observamos cerradamente, planteando que aquel que plantea tocar la Constitución está planteando la ingobernabilidad, está generando inestabilidad gubernamental, y eso desde el SUTEP no lo consideramos correcto. Claro, pero Lucio, el problema es que el requisito, es decir, bien entendida, una asamblea constituyente debería ser un punto de encuentro en todos los sentidos, es decir, el espacio donde los representantes de las diversas agrupaciones políticas que expresan diferentes perspectivas, puntos de vista e ideologías son capaces de llegar a un acuerdo sobre los objetivos comunes como nación y sobre las reglas que van a, digamos, regir, y valga la redundancia, nuestra democracia, ¿no es cierto? Es decir, es un espacio para el consenso y no para la confrontación ni para la imposición de unas ideologías sobre otras. Pero esto tiene un supuesto previo, que es la existencia de partidos, Lucio. Claro, ¿cómo vas a ir a una... es decir, si no tienes partidos políticos, si los partidos políticos son la vergüenza que son? Lo cierto es que, para nadie es un secreto, hoy las organizaciones que existen son o vientres de alquiler o simplemente organismos que no representan a nadie y que representan la voz solo de los que son dueños de ellos. Y eso no nos parece una mirada correcta. Y lo cierto es, con relación a lo que tú decías, que de manera sencilla es la Constitución la que determina la forma como está organizada nuestra sociedad. Y hasta la saciedad está demostrado que la forma como está organizada nuestra sociedad no permite desarrollo, no permite el desarrollo económico en el país, en la medida que puede haber crecimiento, pero la población no siente ese crecimiento de manera clara, evidente, ¿no? Entonces, esa forma como está organizada la sociedad debe ser modificada en nuestro convencimiento. Claro, ahora, el tema es, sinceramente, yo no sé qué va a pasar con esa convocatoria, porque ahora que hablábamos con Chávez Cresta, es decir, él dice, nosotros, el gobierno propuso adelante elecciones, el Congreso no lo quiso aceptar.
Pero si tú tienes como presidenta, en el caso de Dina Boluarte, la convicción de que la salida ordenada a esta situación tan complicada que estamos arrastrando por años, que nos ha llevado a tener 6 presidentes en 6 años, la salida es un adelanto de elecciones con un mínimo de reformas que garanticen la mayor democracia y participación ciudadana. Y si el Congreso le dice que no, ella tiene un arma, que es decirle al Congreso, bueno, entonces señores, yo renuncio. Y ahí vamos a ver si no se le ponen los pelos de punta a los congresistas y se ponen más flexibles y entienden que las elecciones tienen que ser el 2024, ¿no? Hablábamos al inicio, Nicolás, de que la coherencia es fundamental. Y si hay, como tú decías, el verdadero deseo de cambiar el orden de cosas, el orden establecido, entonces hay la posibilidad de que la ministra condicione al Congreso con su renuncia la necesidad de los cambios estructurales que necesitamos. Ella tiene el poder. Pero lo que estamos viendo, y para nadie es un secreto, es que desde el Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo, salvando responsabilidades en ambos, la mayoría está encadenada al poder y a su curul para no generar estos cambios que el país espera. Te agradezco mucho, Lucio, por estar con nosotros esta mañana. Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, ha estado con nosotros. ¿Cuántos son ustedes? ¿300? Somos en este momento 314.000 afiliados en el país y esta asamblea que vamos a desarrollar el 4 y 5 va a permitir intensificar esa campaña de crecimiento, de confianza y credibilidad en el magisterio. Mira, si tú varias veces hemos conversado, tienes en cuenta el 2017, para nosotros no es un tema cerrado ni estático. Hoy, 2023, la situación del SUTEP es distinta y tiene que ver mucho con la práctica asumida, el acercamiento, comunicación y trabajo de cara a la base que hemos desarrollado. Muchas gracias por estar con nosotros.